Esto es Palabra en Voz, te habla el padre Leonel Casarino de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay, en este lunes 4 de octubre, en el que la Iglesia celebra a San Francisco de Asís. Compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». «Has respondido exactamente», le dijo Jesús. «Obra así y alcanzarás la vida». Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: «Cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver». «¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?». «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve y procede tú de la misma manera». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este diálogo de preguntas cruzadas, un doctor de la ley termina preguntándole a Jesús: «¿Quién es mi prójimo?». Y Jesús le responde contándole la parábola del buen samaritano. En medio de todo un escándalo, un samaritano ayudando a un judío, algo imposible. La pregunta del doctor de la ley encuentra así su respuesta. El prójimo no es el entorno familiar, social, racial, político, religioso. Hay una visión más universal, toda persona. Y no solo a toda persona, sino a aquel que necesita de mi ayuda. Es más, en la parábola, en realidad el prójimo es el enemigo. Pero hay más. El problema no es solo quién es mi prójimo, sino cómo es que me hago prójimo. Y es ahí donde Jesús nos invita a observar cuidadosamente las acciones del samaritano. Todo lo que él hace está movido por la misericordia. Se aproxima, cura sus heridas, le cede su propio puesto montándolo en la cabalgadura, lo lleva a una posada y cuida de él personalmente, y finalmente da de su propio bolsillo para que el tratamiento del herido vaya hasta el final. Y cuando se despide todavía prevé un nuevo encuentro. Cuando vuelva, le dice al dueño de la posada, el samaritano: «La ayuda al hermano implica cederle nuestro lugar». Y eso indica un compromiso de fondo. Amar es saber ofrecer nuestro propio puesto, saliendo de nuestra comodidad, ponernos en el lugar del otro. Es así como uno se hace prójimo, con hechos concretos, no solo con palabras. Se trata de hechos que duelen al que los hace. Si el samaritano se hubiera contentado con acercarse y le hubiera dicho al herido que estaba desangrándose: «Lo siento mucho, ¿qué te pasó? ¿Por dónde se fueron los bandidos? Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, voy a rezar por vos», u otras frases similares que estamos acostumbrados a decir a la hora de las emergencias, su intención de ayuda no serviría de nada o no pasaría quizás de un mal momento. Jesús nos dice de manera clara que en el cumplimiento del mandamiento del amor lo que importan son los hechos concretos. Haz tú lo mismo. Este hacer
consiste en la práctica de la misericordia. Que el Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdona